Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. En este día tan especial te traigo algo muy importante. Te traigo un estudio muy diferente a profundidad acerca del reino de Dios, de su justicia y de grandes misterios. Esto lo habíamos prometido y hace tiempo que ya quería dar a conocer este estudio. En realidad es algo muy hermoso. Te va a gustar, te va a encantar. Si eres cristiano, si lees tu Biblia, si sigues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, te hará tirar las vendas como lo hizo conmigo y te hará comprender muchísimo mejor la palabra de Dios. En esta ocasión estamos transmitiendo desde un lugar muy especial para mí, que es la Casa del Águila, un lugar que me vio llegar, que me vio nacer, que me dio mi inicio como cristiano, que vio mi bautizo, vio mi nacimiento, y te voy a compartir que no fue algo fácil. Realmente han sido un par de años muy difíciles, pero con la ayuda de Dios. Y como para Dios no hay imposibles, todo toma un color diferente. Muy bien, dicho lo dicho, vamos a comenzar. Mira, quiero antes que todo poner muy en claro que este estudio es una ideología judía, es una teología judía, y gran parte de lo que vamos a ver aquí no solo es nuevo también para mí, sino que en algunas cosas, como cristiano, debo decirte que las presento para poder comprender este punto de vista, pero realmente no es algo en lo que yo te diga sí esto es o sí yo creo en eso, porque no. Es única y exclusivamente punto de vista judío. Entonces, muchísimas gracias, te doy la bienvenida. Esto va a ser un estudio bastante largo, bastante extenso, pero como siempre, con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes que deseamos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Y bien, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar entrando con algo sumamente fuerte, ¿verdad? Que es lo siguiente. Shema Israel. Escucha Israel, Adonai, Elohenu, el Señor es nuestro Dios. Adonai Echad, el Señor es uno. Este es el mandamiento más grande de toda la Torá. Como bien nos enseñó Yeshua, el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos pende toda la Torá. Ahora ve y apréndelo. Bien. Mateo capítulo 22 verso 29 y 21 nos dice así: la Torá, la instrucción, la flecha en la dina. Vamos a iniciar un viaje en conocimiento de la Torá como nunca antes probablemente lo habíamos escuchado. Las enseñanzas de Yeshua vienen de la Torá, de nuestro Padre que está en los cielos, y en esta serie y estudio que emprenderemos hoy, Bestras Shashem, vamos a abrir los sellos de la Torá para el mundo. Porque ahora estamos en un tiempo profético anunciado por los profetas de Israel. Hoy como nunca ha llegado el momento y tiempo de que los libros sean abiertos y que toda la revelación sea abierta a todo el mundo. Y eso es precisamente Bestras Shashem, lo que vamos a hacer en esta serie que comienza Hayom, hoy. Bienvenido nuevamente. Todo este estudio es algo que te quiero compartir. Déjame decirte, una parte es investigación, otra parte es ya conocimiento adquirido, pero toda la mayoría de este estudio, te digo, no es cosa mía. Una vez más repito, no es cosa mía. Bien. Bueno, primer estudio. Controla tu lengua. En él, el pecado de todos nosotros. Este estudio es en base a las enseñanzas de Yeshua en la Torá, pues toda la enseñanza de Yeshua viene de ella, y él como nadie
Nos abrió la Torá y nos la abrirá de tal modo que no hay nada oculto, que no hay nada de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. El camino que hoy iniciamos será muy diferente a los estudios anteriores presentados, ya que es histórica, teológica, científica, judía del segundo templo para buscar la raíz, la fuente, el origen de las enseñanzas de Yeshua para ponerlas donde pertenecen, no al cristianismo, sino al judaísmo del nazareno del primer siglo. En esta nueva andanza, mientras los perros ladran, señal que estamos en el camino, emprenderemos la riqueza oculta de las enseñanzas del Maestro. Hemos mantenido prudencia para buscar la historia verdadera y encontrar la verdad sin importar dónde nos llevará, pero siendo concisos con la historia académica. Una vez recorrido una parte del camino, el que ahora continuamos será totalmente desde la perspectiva de la búsqueda de la verdad, igualmente, pero mostrando nuestros sentimientos, nuestros anhelos y bajo un prisma diferente, el prisma de la emuná, no de cualquier fe, sino de la emuná verdadera, del Bené Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moshe, el Dios de Yeshua. Escribe al ángel de la asamblea de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies aparecen de metal precioso. Marod Elohim. Apocalipsis 2:18. Nahamu, Nahamu, Ammi, Yomar, Elohekem. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice tu Elohim. Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice tu Dios. Baed Hanan, el Yodhet Baed Baed Hahib Lemor. Y supliqué al Eterno para ese tiempo diciendo, Deuteronomio 3:23. En estos tres textos existe una conexión. El Nuevo Testamento retrotraducido dice Omed, los profetas dicen Yomar, la Torá dice Lemor. Es decir, todo esto, Omer, Yomar, Lemor, tiene que ver con palabras. Palabras escritas o palabras habladas, escribe, habla, supliqué. Por tanto, las palabras tienen un tremendo valor en todo el Tanaj. En la parashá de la Torá, Bait Hanan y rogué, todo gira alrededor de palabras, de las palabras que hablamos, las cosas que decimos y que tienen un tremendo poder en nuestras emociones y en nuestras acciones. Nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua HaMashiach dijo, os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 y 37. Todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, todo el dabar que salga de tu boca se va a convertir en una realidad. Por tanto, mira lo que hablas, porque lo que tú hablas serás justificado o serás condenado. Y hay más, dijo Yeshua. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en Rosh Hashanah, en el juicio, porque tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo controlar mi lengua? ¿Cómo puede una persona controlar su lengua? Los sabios hebreos antiguos afirmaron que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que se jacta de grandes cosas y que es muy difícil de dominar. Entonces, y es cuando nuestras palabras salen de nuestra boca. Casi es imposible traerlas de vuelta a su origen. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pensemos en esto.
Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios habla? Dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Las palabras que salen de mi boca no volverán a mí vacías, sin que hayan realizado lo que me plugo y hayan cumplido aquello a que las envié. Isaías 55:11. Si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que nosotros hablamos tampoco regresa vacío a nosotros. Regresa con resultados destructivos o constructivos, pero regresa. Si maldices a alguien, es decir, si hablas mal de alguien, esa toxina eventualmente va a regresar a ti. Esa mala palabra vendrá a ti y te va a enfermar. Si bendices a alguien, es decir, si hablas bien de alguien, esa buena palabra eventualmente va a regresar a ti y también te va a sanar. Cuando tú hablas mal de alguien, te vuelves ácido y la acidez es caldo principal donde a nivel celular se forman las células cancerígenas. Y cuando tú hablas bien de alguien, te vuelves alcalino y la alcalinidad es el ambiente donde solo las células buenas pueden vivir. De modo que, ¿cómo podemos controlar nuestra lengua? Bendice, es decir, habla bien de los demás. Y no solamente habla bien de los demás, habla bien de ti mismo, habla bien de tus hijos, habla bien de tus amigos. Y si hay algo que corregir, a solas lo haces. Bait Hanan, y rogué, y suplicó Moisés. ¿Qué suplicó Moisés? Le suplicó a Dios que le permitiera el honor de entrar y conocer la tierra prometida. Eso fue lo que le pidió a Dios. Tan importante era esa tierra para Moisés, que le ruega a Dios: quiero visitar esa tierra, déjame cruzar el Jordán para tocarla con mis manos. Dijo: no, no vas a cruzar el Jordán, no vas a conocer la tierra, no vas a tocar la tierra, no vas a caminar por la tierra. Moshe, en esta parashá, nos dejó el Shema, palabra que el pueblo judío comprendía a la perfección y que ya he explicado en otros estudios previos a este. Moisés nos deja en el más grande mandamiento de todos, así que tenemos el credo judío por excelencia aquí. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Como ya he comentado hoy en día, en las comunidades judías y en las comunidades de los justos se dice el Shema y agregan una frase intermedia en voz baja: Baruch Shemot Kevod Malhuto Leolam Vaed. Esa frase no está en el Shema original que nos entregó Moshe. Cuando Yeshua, nuestro santo maestro, le preguntaron: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Yeshua le contestó: el primero, es decir, el primero, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos, les dijo al escriba o el escriba. Muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Marcos 12, 28, 32. Pero en realidad el maestro no dijo eso. El maestro dijo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todos tus corazones y con toda tu alma y con todos tus bienes. Eso fue lo que dijo Yeshua. Observen lo que dijo: amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones. ¿Y cómo es eso? ¿Corazones y no corazón? Está corazones en plural. Entonces, ¿cuántos corazones tenemos? Podrían preguntarse, pero es que en hebreo, como ya algunos saben, en hebreo, cuando Moshe nos legó el Shema,
puso corazones en plural y las traducciones o la traducción se traduce en singular. Porque pareciera que el traductor piensa que así se entiende mejor el texto, porque suena mejor en castellano o en cualquier lengua singular, pero se pierde una enseñanza tremenda. De esa forma, estamos sacrificando el texto hebreo para que suene mejor la dicción. Pero, aunque suene bonito, nos perdemos una riqueza hebrea tremenda cuando no miramos en el texto hebreo que corazón está en plural. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Cómo es eso de amar a Dios con todos nuestros corazones? Hay varias razones, pero les daré una en particular. En hebreo, el plural es más teológico que matemático. En hebreo el plural es más ético que aritmético. Cuando en la Torá se requiere describir algo muy importante como sumamente grande, se usa el plural. Es lo que se conoce como plural de majestad, no porque quiere indicar pluralidad numérica, sino pluralidad ética. Es decir, que el asunto es grande, que el asunto es de la mayor importancia. Por ejemplo, cuando la Torá nos cuenta la historia de Caín y Abel, Moisés registró para nosotros esta frase. Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque sus sangres claman a mí desde la tierra. Bereshit, Génesis 4:9. El texto hebreo no dice su sangre, sino sus sangres. En la traducción o en las traducciones dice su sangre, porque es el mismo asunto de cuidar la belleza de la lengua a la cual se vierte, pero en hebreo dice sus sangres. ¿Por qué sus sangres? Porque Abel tenía una sola sangre, la misma que todos nosotros tenemos. La clave está en que aquí el plural no es para indicar varias sangres, sino para indicar que esa sangre que fue derramada constituyó algo gravísimo, gravísimo enormemente a los ojos de Dios. De la misma manera, por ejemplo, cuando la Torá dice que cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. Ahí está el plural, hagamos al hombre. Eso no significa que había varios dioses ahí, ni que hablaba del supuesto preexistente Jesús, nada que ver. Significa que era algo realmente muy grande lo que iba a crear, más grande que la tierra, más grande que el sol, más grande que los universos, más grande que toda la creación, pues Dios estaba a punto de crear a una persona con sentimientos, con conciencia, a su propia imagen y semejanza. Lo más grande alguna vez creado. No hay nada más grande que el hombre en la creación excepto Dios. No hay nada más grande que el hombre, no hay nada que tenga más dignidad que el hombre en la creación. Ni ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni hablar de animales y la vida orgánica. Lo más grande que existe es el hombre y solamente el uno y único Dios está por encima del hombre. Dios estaba para crear algo inmensamente grande y para destacar esto, la Torá usa el plural hagamos, no para indicar que había 3 personas metiendo la Trinidad con un calzador, como algunos interpretan después, no para dar la intención de que ahí habían 10 personas, sino destacando lo extraordinariamente inmenso que Dios iba a crear. Porque si seguimos leyendo después en el mismo texto hebreo, está en singular. Es cierto, dice, hagamos al hombre dejando los traductores el plural, pero si se sigue leyendo dice, Vayibra, hizo al hombre, creó al hombre, en hebreo en singular. No dice crearon, dice creó al hombre. De modo que nuestro santo maestro Yeshua retoma de la Torá el Shema y establece para Israel y para el mundo que este es el más grande mandamiento de todos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todos tus corazones y con toda tu alma y con todos tus bienes. La pregunta es,
Si esto es así, ¿de dónde surge entonces la tradición litúrgica de poner después del Shema y antes de amarás al Señor tu Dios, poner Baruch Shem Kemod Malchuto Leolam Vaed? ¿De dónde surge eso? Surge de los rabinos fariseos, después de la destrucción del segundo templo, y no surge del aire, sino por razones importantes, por ejemplo, eliminar para siempre la idea saducea de que la única vida que nosotros tenemos es esta y que al morir todo se acaba. Por lo tanto, los rabinos que sobrevivieron a la destrucción del segundo templo querían dejar para siempre esta idea saducea fuera del escenario y por eso, entre otras cosas, añadieron algo nuevo para la comunidad judía que ellos estaban liderando. Baruch Shem Kemod Malchuto Leolam Vaed, que significa bendito es su reino glorioso eternamente y para siempre. Al decir y para siempre, estaba sepultando la idea saducea en aquella época que hay una sola vida, que hay un solo reino y por tanto, ahora y aquí, lo que disfrutes es solo lo que vales, no hay otra vida después. Bien, eso es lo que creían, eso es lo que pensaban. Un momento, dijeron los rabinos fariseos, no solo es esta vida, también hay un mundo por venir. Baruch Shem Kemod Malchuto Leolam Vaed, Deuteronomio 6:5 de Barim. Y se quedó así, se hizo ley en Israel, y es algo que pertenece ya a todo el pueblo judío realmente, pero hay que reconocer que fueron los rabinos fariseos los que introdujeron esa innovación. No obstante, el Shema ha sido considerado como la gran confesión de fe del judaísmo. La afirmación de que solo hay un Dios, Ehad Yod Vov Hei Eloheinu Yod Vov Hei Yisrael Shema, oye Israel, el Señor Adonai, Yahvé, nuestro Elohim, no el de las otras naciones, nuestro Elohim, uno solo es. Dios es uno, Hashem es uno, no dos, no tres, uno, no 10, sino uno. En hebreo, Shema o Shema tiene solo 6 palabras a partir de un tiempo. Estas 6 palabras en hebreo se consideran una declaración concisa de la creación que se encuentra en el corazón de la religión judía, el monoteísmo. Usted puede ser saduceo, fariseo, puede ser celote, puede ser nazareno, puede ser herodiano, puede ser helenista, puede ser judío esenio, puede ser Chabad, puede ser Breslov, puede ser reformado, puede ser conservador, puede ser ortodoxo, puede ser ultraortodoxo, puede ser caraitá, puede ser el judaísmo que usted quiera, pero todos tienen en este fundamento común el monoteísmo. En el momento que cambia eso, ya no es judaísmo. Podrá ser cualquier cosa, pero no judaísmo. Esto es así, sin embargo, un estudio académico del Shema revela que no siempre el tema fue entendido en forma de credo monoteísta, y de esto debemos conocerlo. Esto se demuestra por estudios académicos y no por diferentes conclusiones personales. Es importante saber que el Shema no siempre fue entendido en forma de credo monoteísta. Para empezar, hay pocas evidencias antes de la época de los rabinos, es decir, antes de la destrucción del segundo templo, de que la proclamación "El Señor nuestro Dios, el Señor uno es", fuese visto como un credo monoteísta. No necesariamente. Daremos 4 ejemplos de esto. Primero, la Escuela de los Jubileos. La Escuela de los Jubileos fue una academia, una secta judía, podríamos decir, que surge alrededor del siglo II antes de Yeshua. En esta academia no había conocimiento del Shema, el sentido de un credo monoteísta como lo tienen hoy en día. La Escuela de los Jubileos se dedicaba al estudio profundo de la Torá, tal como refirió muchas leyes de la Torá en sus escritos, incluso el deber de amar a Dios
que se menciona justo después del Shema, como podemos ver en este libro de los Jubileos, capítulo 20, verso 7. Pero esta escuela academia judía nunca menciona ni alude el verso que le precede. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ni una sola vez. En su obra de 50 capítulos, entonces, si esto es tan importante como credo monoteísta, ¿cómo se les escapó a estos estudiosos judíos de la Academia de los Jubileos? En otras palabras, los judíos de la secta de los Jubileos, 200 años antes de Yeshua, nunca aluden al Shema como una proclamación monoteísta de la fe judía. Este es un ejemplo. El segundo ejemplo es la segunda carta de Aristeas, que es una carta, un documento judío antiguo muy importante, una obra llamista judía del siglo II antes de Yeshua, donde informa que Dios ordenó que al acostarse y al levantarse los hombres puedan meditar las ordenanzas de Dios, de los mandamientos de Dios. Nos dice absolutamente nada de la singularidad monoteísta del Shema. El tercer ejemplo son los esenios de Qumran, el famoso documento conocido como las reglas de la comunidad descubierta en los rollos del Mar Muerto, afirma lo siguiente: con la entrada del día y de la noche entraré en el pacto de Dios, y con la salida de la tarde y de la mañana hablaré sus leyes. Antes de mover mis manos y mis pies bendeciré su nombre, lo alabaré antes de salir o entrar, al sentarme o levantarme, y mientras me acuesto en mi cama, lo ensalzaré, lo bendeciré como una ofrenda que sale de mis labios en compañía de los hombres. Es decir, aquí está Shema, pero nada que ver como una declaración del monoteísmo judío de esa época. No tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver con las leyes, tiene que ver como ofrenda a Dios, tiene que ver con gratitud a Dios, pero no se presenta como un credo monoteísta. El cuarto ejemplo, nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach. En la época de Yeshua no existía esta práctica de decir Baruch Shem Kemod Malchuto Leolam Vaed. Así que Yeshua sigue simplemente a Moshe al pie de la letra, sin adicciones litúrgicas. Yeshua enfatiza la importancia del Shema en el sentido de que amar a Dios por encima de todas las cosas es el resultado lógico de tener al Dios de Israel como mi único Dios verdadero. En otras palabras, para Yeshua el Shema no tiene la intención de firmar el monoteísmo. Esto es una realidad demostrable históricamente, académicamente, y esa realidad que puede ser demostrada históricamente contrasta con los días de los rabinos posteriores a la destrucción del templo, los días de los rabinos de la época del Mishnah, primer y segundo siglo de la época del Talmud, los siglos que le surgieron a la Mishnah del siglo 3, 4 y 5, donde el tema se convierte en una afirmación del monoteísmo judío. Ahí sí, en esa época, el Shema se convierte en un credo judío de monoteísmo y sigue hasta nuestros días. Entonces, ¿por qué los rabinos innovaron en el Shema y le añadieron esta famosa Baruch Shem Kemod Malchuto Leolam Vaed? Ya explicamos la primera razón, el remanente de pensamientos saduceos que aún en esos días ellos querían eliminar, pero había otra razón. Las circunstancias cambiaron después de la destrucción del segundo templo y sobre todo después de establecerse el neocristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, que eso es el entorno de lo que está detrás de la Mishnah y el Talmud, sobre todo la Mishnah. Antes de la destrucción del templo, del segundo templo, alrededor del año 70 de nuestra era, el monoteísmo no era problema en la época de Yeshua, en la comunidad judía. Todos los judíos eran monoteístas en Israel en la época de Yeshua. En la época de Yeshua el gran tema no era monoteísmo, porque todo el mundo en Israel era monoteísta.
En la época de Yeshua el gran tema era cómo encontrar la mejor manera de amar a Dios. Lo que se discutía entre los rabinos era cómo se interpreta mejor la Torá, cómo se puede guardar mejor los mandamientos de la Torá. Esa era la gran discusión en la época de Yeshua. Para Yeshua el Shema demanda amor y obediencia al Eterno, con todos nuestros corazones, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros bienes materiales. Pero las cosas cambiaron después. El pueblo judío se vio de pronto obligado a vivir en el destierro, en la diáspora, desparramado por todo el imperio politeísta romano. Además, no solamente hubo ese destierro tremendo, tanto en la primera revuelta judía del año 70 como en la segunda del año 132, sino que el pueblo judío vio el surgimiento del protocristianismo como la nueva religión imperial. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y al mismo tiempo ese cristianismo que surge del judaísmo se convierte en un desafío al judaísmo, en el sentido que ahora el cristianismo está enseñando que Dios no es solamente uno, sino que ahora existen tres. Un Dios, pero tres personas divinas, y ese desafío causa una posición apologética dentro del judaísmo, donde echa mano al Shema para establecer el monoteísmo escrito absoluto como la gran línea de división entre el judaísmo y el naciente cristianismo. Y desde entonces esa línea está bien marcada. En el momento en que te pasas de un lado de esa línea, estás en el judaísmo o en el cristianismo. Algunos están en la cuerda floja, pero la realidad es que la línea divisoria, de un lado está el judaísmo y del otro está el cristianismo. ¿Qué provocó eso? ¿Por qué el protocristianismo que brota del judaísmo se transforma en una religión diferente al judaísmo? ¿De dónde proviene su fuente? Cruzando esa línea. No podemos atribuir eso a Yeshua, ni nos puede pasar por la mente que Yeshua hubiera enseñado alguna vez ese asunto conocido como después la teoría de la Trinidad, ni mucho menos sus apóstoles, todos los cuales eran monoteístas, ni mucho menos Shaul Hatarsi, Pablo de Tarso, el emisario de Israel para el mundo no judío, porque no hay nada en los escritos del apóstol Pablo que justifique eso, todo lo contrario. Basta con leer todos sus escritos para convencernos de que Pablo era estrictamente monoteísta. Como ejemplo, veremos una de sus cartas dirigidas a una comunidad no judía que él mismo había formado al estar en Corinto, que era una ciudad pagana del Imperio Romano y pagano de su época. En 1 Corintios 8:6, Pablo escribe a expaganos, expoliteístas, es decir, a gentes que antes creían en la Trinidad, en la tríada romana u otros dioses, y les dice: ustedes han conocido muchos dioses, es decir, esa es la experiencia de ellos, naturalmente hablando, y ustedes han conocido a muchos señores. Sin embargo, para nosotros, y Pablo era judío, y aunque era de la tribu de Benjamín, ya usaba judío como un modismo hebreo para identificarse. Por tanto, para nosotros quiere decir, para nosotros los judíos, solamente hay un Dios. 1 Corintios 8:6. Observe lo que describe. Ustedes han conocido muchos dioses, ustedes han conocido a muchos señores. Sin embargo, para nosotros, los judíos, hay un solo Dios. Observe la fuerza de esa declaración. Solamente hay un Dios y eso es el Shema. Para los no judíos solamente hay un Dios y ese Dios es nuestro Padre que está en los cielos y no hay nadie más y no hay nada ni nadie más. Por tanto, convertirse al judaísmo para no judíos, que lo predicaba y enseñaba Pablo de Tarso,
El mensaje que proclamaba el apóstol Pablo, convertirse al judaísmo para los no judíos, significaba renunciar a todos esos dioses, renunciar a esos señores que habían conocido y hacer del Dios de Israel, de ahora en adelante, su uno y único Dios. Eso era convertirse en el primer siglo al judaísmo de Yeshua, de modo que no hay evidencia textual alguna, ni una sola, que pueda atribuirse como surgimiento de esta expuesta, después por el protocristianismo, ni a Yeshua, ni a sus apóstoles originarios, ni a Pablo de Tarso. ¿Qué ocurrió? Los rabinos, a partir del final del primer y segundo siglo, se encuentran con el protocristianismo, y desde entonces el Shema, que no era visto como una declaración de la afirmación del monoteísmo judío en la época de Yeshua, se convierte ahora, bajo estas circunstancias históricas, en la más grande confesión de la fe monoteísta judía. Y como aquí les explico, eso es la línea de división entre el judaísmo y el cristianismo. Ahora bien, unos se preguntarán, ¿por qué ocurrió esto en el cristianismo? ¿Esto no surge en el cristianismo porque eran malos? Esto no surge en el cristianismo porque los cristianos querían llevarle la contraria a los judíos. Esto no ocurre en el cristianismo porque le querían hacer pasar una mala jugada a los judíos. Nada de eso está en el escenario real histórico. Eso fue el proceso natural de un momento cultural que tenemos que entenderlo académicamente. Esto ocurrió por varias razones que no analizaremos por completo, ya que sería un tema muy largo, pero les daré una razón que se cree que es posiblemente la principal razón. Atención, porque aquí está el dabar, logos de asunto. ¿Cómo funciona la justicia divina? Por favor, atención especial a lo siguiente. Este tema es medular. Veamos con calma. Es un asunto de principios que no pueden cambiar sin hacer daño a todo el sistema. Es un principio de fe judía nazarena. Si quito esto que voy a decir ahora, o lo suplantamos por otra cosa, o lo ignoramos, y nos meteremos en serios problemas teológicos, porque esto es el dabar. El asunto entonces, decíamos, ¿cómo funciona la justicia de Dios? Esto es el asunto clave. Nosotros hablamos de Yeshua como el Mesías sufriente, el Mashiach sufriente, el Mashiach ben Yosef. Los judíos nazarenos creen que Yeshua es el Mesías sufriente. Como tal se hace alusión profética en Isaías 53. Hablamos de Yeshua como el Goel, el Redentor que ha sido enviado a Sion para resolver el grave problema de los pecados intencionales que no tienen el perdón en la ley de Moisés y que ha sido provisto por Hashem para satisfacer las demandas de la justicia divina de aquellos que se arrepienten de eso. Pecados intencionales como aparece en el profeta Isaías en el capítulo 59. Y vendrá un Redentor a Sion, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declaran Adonai, Isaías 59:20, Él es ese Goel. Ahora, esta es la pregunta. ¿Cómo funciona la justicia divina, teniendo presente al Mesías sufriente, del cual se aluden las profecías como aquel en quien Dios Altísimo puso o transfirió el pecado de todos nosotros? Porque está escrito en el libro del profeta Isaías, mas Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. ¿Cómo funciona la justicia divina? ¿Cómo hacer que Dios, o cómo hace Dios esa transferencia legalmente, según la justicia divina, que no puede ser pisoteada? ¿Cómo Dios puede transferir al Mesías sufriente, al Mashiach ben Yosef, la responsabilidad de nuestras transgresiones de muerte?
Los estudiantes originarios de Yeshua no han temido usar la palabra expiación. Aquí no han tenido temor de usar la palabra redención. ¿Por qué? Porque son términos que en el antiguo Israel se relacionaban básicamente con lo que ocurrió al pueblo hebreo en Egipto, en la primera redención. Redención evoca un vocablo forense para designar el rescate de un evento, y aquí está el asunto. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguando por la ley y los profetas justicia de Dios por la fe en Yeshua HaMashiach, para que todos los que creen, pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Mesías Yeshua. Romanos 3, 21 al 24. En virtud de la redención, en una nueva posición jurídica, ya no pertenece a aquel que tenía derecho sobre él, no pertenece al terreno de la maldición, no pertenece más al terreno de la esclavitud, no pertenece más al terreno de la muerte, no pertenece más al terreno del Geón, no pertenece más al terreno del infierno, sino que ha sido trasladado a la tierra prometida, ha sido sacado de Egipto y ahora es heredero del reino prometido a David a través de su hijo, de la simiente de David, el justo Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Y eso es importante entenderlo, porque entre otras razones, para no crear otro cristianismo con nombres pseudohebreos, judaísmo sí, con Yeshua, judaísmo de Yeshua, no cualquier judaísmo. Entonces, ¿qué significa que Dios puso en el Mesías sufriente la responsabilidad de nuestros pecados? Es decir, ¿cómo puede ser que Dios haga responsable al Mesías sufriente, un hombre justo, escogido por Dios de entre todos los hombres, y transfiera nuestras transgresiones? ¿Significa esto que legalmente no le son ya reconocidos su estado, su constitución, su estado jurídico, y a Dios no te considera un pecador? Dios te ha cambiado de posición, te ha cambiado de estado, de estatus jurídico, y ahora te considera perfectamente justo si le crees y cumples sus mandamientos. Pero esto crea un problema ético y esto crea un problema legal sumamente serio y que hay que resolver. Porque nos preguntamos, ¿cómo puede funcionar, operar, actuar esta justicia sin pisotearse a sí misma? Porque nosotros los hombres estamos acostumbrados a hacer arreglos con la justicia para lograr ciertos intereses políticos o ciertos intereses sociales pisoteando la justicia. ¿Te suena? Porque si a una persona por el delito que cometió le corresponden según la ley 20 años, pero si tú colaboras con la fiscalía y delatas a todos los que estaban contigo y en ese delito el fiscal te reduce a 5 años la condena, entonces, por lógico, la persona accede y delata a todos y se quita 15 años de encima y queda libre a los 5 años. Y eso pasa entre nosotros para todos los días, en todos los juzgados del mundo, pero eso es pisotear o pisoteando la justicia. En el caso de la justicia divina, no puede ser pisoteada. Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda transferir al Mesías sufriente nuestra culpabilidad sin que se pisotee su justicia? Esta es la cuestión. ¿Por qué? Porque está escrito, cada cual morirá por su pecado. Deuteronomio 24:16. Y también está escrito, cada uno por su culpa morirá. Jeremías 31:30. Es decir, que ningún hombre pudo responder por el pecado de otro hombre. Entonces, tomar la culpa personal y ponerla en otro individuo, no importa cómo la pongas, es en alguna medida el concepto de pisotear la justicia, porque la justicia demanda responsabilidad en primer lugar por parte del ofensor. ¿Cómo se resuelve eso? Lo veremos en términos de justicia. Si tú eres abogado o tienes algún entendimiento en leyes, te será mucho más fácil entenderlo, porque créeme que yo le tuve que dar más de una leída para poderlo comprender. Entonces, el pecado
es desde el punto de vista de la teología judía una transgresión contra algún precepto divino. A ver, va de nuevo, porque muchos luego estamos confundidos. Desde el punto de vista judío, el pecado, es decir, desde el punto de vista de la teología judía, es una transgresión contra algún precepto divino. El pecado está en aquel en que sabe hacer el bien y no lo hace. Pecar significa violar la ley de Dios. Lo sepas o no, la ignorancia no es excusa. Por tanto, todo pecado es básicamente una forma de ofensa a Dios. Es un quebrantamiento de alguna ley divina. Entonces, si el pecado es una falta en la manera de rendir cuentas a Dios de lo que se le debe, el fallar en dar a Dios lo que es debido, es decir, cuando tú pecas, tú estás tomando de Él lo que es legítimamente suyo y lo estás pisoteando, lo estás deshonrando y por lo tanto una restauración es necesaria. Dios mismo es quien nos enseñó a través de la Torá que quien daña a su prójimo le debe reshalem, restitución, por eso que causó daño a su prójimo. Por ejemplo, en Shemot, Éxodo capítulo 22, está escrito y citamos: cuando algún hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Tienes que pagar, te apropiaste de algo que no es tuyo. El ladrón lo hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Se vuelve esclavo. Tiene que pagar trabajando. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña le pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemasen mieses amontonados o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo que quemó. Pero si alguno ha tomado bestia prestada de su prójimo y fuere estropeada o muerta, pagará. Éxodo 22, Shemot. Está claro que fue Dios mismo quien nos enseñó que cuando dañamos a alguien o a alguna cosa de alguien, tiene que haber de alguna manera una restitución por el daño causado y dependiendo del daño será la restitución que deba hacerse. Ahora bien, el pecado es un grave daño. ¿A quién? A Dios. Cuando tú pecas, tú ofendes el honor de Dios. Cuando tú pecas, tú ofendes la justicia de Dios. Cuando nosotros pecamos, ofendemos la santidad de Dios. Y como pecadores debemos restaurar lo que debemos. Por el pecado, el hombre ofendió a Dios. Su honor fue manchado y eso requiere satisfacción condigna. Satisfacción condigna. Así que tanto la satisfacción como el castigo eran requeridos por la misma naturaleza de Dios y de su justicia. Entonces, desde la perspectiva de una visión jurídica, se utilizaba un instrumental prestado, el derecho bíblico, bajo la estructura posterior conocida como satisfacción de la justicia. Justicia ofendida necesita ser satisfecha para que haya justificación y puedas estar bien con Dios. Las plagas que cayeron sobre Egipto y la muerte posterior de sus primogénitos y finalmente todo el ejército del faraón en las aguas del mar fue una satisfacción de la justicia divina ofendida por aquellos 210 años de esclavitud. Los egipcios le debían una reparación a Dios por la esclavitud y Dios le pasó la cuenta. Y donde quiera que exista un país que haya establecido la esclavitud, Dios exigirá de esa nación restitución de la justicia. Las consecuencias de la esclavitud son horribles para una nación y si las naciones supieran lo terrible que es la esclavitud a los ojos de Dios, nunca habrían causado la existencia de esclavos en el mundo. Los egipcios debían una reparación a Dios por la esclavitud y Dios pasó la cuenta. Ahora, escuchen bien esto, porque esto es un asunto fundamental. Contrario al protocristianismo,
primero y al cristianismo surgido de Nicea, que surge después y que ha enseñado que la muerte del Mesías protegía a Dios. En el judaísmo nazareno enseñaron originalmente y enseñamos que en la muerte del Mesías no estamos protegiendo a Dios. En la muerte del Mesías es Dios mismo quien paga, es Dios mismo quien realiza la propia satisfacción de su justicia. Dios mismo, no es el Mesías quien paga, repito, no es el Mesías quien paga, es Dios mismo quien paga el precio de nuestra redención. No es un hombre pagando el precio por todos los hombres, es Dios mismo pagando el precio. Enorme diferencia. Y no te puedes perder aquí en este punto, porque si te pierdes te enredarás. Tienes que comprenderlo y comprenderlo bien. Y por buena comprensión no extenderemos un poco más en este punto. La satisfacción de la justicia de Dios requiere que se brinde a Dios lo que se le debe. Con esa actitud matemática, la humanidad es la que necesita darle a Dios esa satisfacción, porque ha sido la humanidad la que ha pecado contra Dios. Los ángeles no cuentan para nada a Dios. No le interesa si los ángeles pecan o no pecan, porque los ángeles no son hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. Entonces, quienes debemos a Dios una satisfacción somos nosotros. Sin embargo, los humanos no somos capaces de ofrecer tal satisfacción por lo que debe o por lo que se debe. Por razón de lo que se debe, tiene que ser proporcional con la culpabilidad. Solamente Dios puede dar esa satisfacción necesaria, de modo que la recompensa tiene que ser proporcional a la dignidad de la parte ofendida. En este caso, nada menos que quien fue el ofendido es Dios. Consecuentemente, las personas finitas, mortales, no pueden hacer una compensación infinita por la ofensa cometida contra la justicia infinita de Dios. En otras palabras, nuestras transgresiones han tocado no algo que es temporal, nuestras transgresiones han dañado no algo que es finito, nuestras transgresiones han tocado y han dañado y han deshonrado algo que es infinito, la justicia de Dios. Por lo tanto, para satisfacer esa demanda se necesita que lo que nosotros ofrezcamos sea infinito también. Y en este caso, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? ¿Qué tenemos nosotros de infinito para satisfacer la justicia divina? Si nosotros no somos infinitos, somos mortales. Lo veremos con todo detalle, pero en el siguiente estudio. Mis amados hermanos, esta es la primera parte de esta gran serie que te pido de verdad la sigas, porque te va a ir sumergiendo en aguas profundas, llevando de la mano. Esto es solo el inicio, vamos a ver infinidad de cosas como no imaginas. De verdad, es una perla, te lo puedo anticipar. Esta es la primera parte de muchas y primeramente Dios, espero te haya edificado, yo sé que sí. Repítela cuantas veces sea necesario para ir comprendiendo un poquito más de dónde venimos, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Te lo comparto con todo amor y te adelanto, porque bueno, esto está, pero lo iremos lanzando por partes. En el capítulo 1, en esta segunda parte, continuamos con el Yod-Heh Vod-Heh, Dios, el pecado de todos nosotros. Es decir, en Dios, el pecado de todos nosotros. Será la continuación de este estudio. Muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco el que estés aquí, que Dios te bendiga, cuídate mucho, hasta pronto y Shalom.